A Ciudad de México nunca dormía, y Emilio Ferrer tampoco. En la azotea del edificio más lujoso de la Avenida Reforma, él observaba el paisaje urbano iluminado mientras revisaba contratos inmobiliarios en la tablet. Era tarde en la noche, pero para él el tiempo nunca había sido un obstáculo. Cada minuto desperdiciado significaba dinero que no entraba. El celular vibraba sin cesar. Reuniones, negociaciones, mensajes de abogados, y él ignoraba las llamadas de Valeria, su esposa. Sabía que ella quería hablar sobre algo importante, como siempre decía, pero Emilio no tenía paciencia para sus preocupaciones humanitarias. Mientras ella gastaba tiempo con proyectos sociales, él construía un imperio. Al fin y al cabo, alguien tenía que ser realista en esa familia. La notificación de una llamada interrumpió sus pensamientos. Contestó sin mirar el número, ya esperando otro problema empresarial. Pero la voz del otro lado hizo que su estómago se hundiera. «Señor Ferrer, su esposa ha sufrido un accidente. Está en el Hospital San Gabriel. Venga ahora». El aire pareció desaparecer del lujoso despacho. La realidad lo golpeó con fuerza bruta. En segundos, Emilio estaba en el ascensor, presionando el botón de la planta baja con fuerza, el pecho lleno de un desespero que no reconocía. Nunca, en toda su vida de negociaciones y estrategias, se había sentido tan impotente. Emilio condujo como un hombre poseído. El tráfico de la ciudad, siempre caótico, parecía una barrera insoportable entre él y lo único que realmente importaba en ese momento. Aceleraba, se pasaba señales en rojo, ignoraba bocinazos furiosos. Su corazón martilleaba contra sus costillas mientras intentaba no pensar en lo peor. ¿Cómo había pasado eso? Valeria había salido esa tarde para otra de sus visitas al albergue, algo que él siempre consideraba una pérdida de tiempo. Habían discutido tantas veces sobre ello. Ahora, lo único que quedaba eran preguntas sin respuesta y un miedo creciente de que tal vez nunca más tuviera la oportunidad de decir lo que necesitaba. Al llegar al Hospital San Gabriel, Emilio casi saltó del auto antes incluso de estacionar. El olor aséptico del lugar lo golpeó en cuanto entró y el frío de la recepción le hizo querer gritar: «Mi esposa, Valeria Ferrer, ¿dónde está?». Su voz era firme, pero cargada de una urgencia que rara vez dejaba transparecer. La recepcionista tecleó algo en el sistema y, sin siquiera levantar la mirada, respondió: «Tercer piso, ala de cuidados intensivos». El ascensor pareció tardar una eternidad. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Emilio salió apresurado, sus caros zapatos resonando en el pasillo silencioso. Al llegar a la habitación, se detuvo frente al vidrio, y allí estaba ella, su Valeria, pálida, conectada a tubos y máquinas que parpadeaban luces frías e impersonales. La visión lo aplastó de una forma que ninguna crisis financiera, ninguna negociación perdida jamás había hecho. Por un momento, Emilio no pudo moverse. Se quedó allí, parado, observando a la mujer con la que había compartido tantos años, ahora reducida a un cuerpo inerte, respirando mediante aparatos. El ruido rítmico de las máquinas era lo único que rompía el silencio opresivo de la UCI. Sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que las lágrimas cayeran. No era el tipo de hombre que lloraba. Sin embargo, en ese instante se dio cuenta de algo que nunca había admitido para sí mismo. Sin Valeria, su vida no tenía sentido. Todo lo que había construido, toda su fortuna, sus imponentes edificios y sus sólidas cuentas bancarias, nada de eso podía devolverla. Respiró hondo y entró en la habitación, sintiendo el aire pesado de la medicación y de los desinfectantes. Se acercó lentamente a la cama y sostuvo la fría mano de Valeria entre las suyas. «Estoy aquí, amor», murmuró con la voz casi fallando. Su mirada recorrió los cables conectados al cuerpo de ella, cada uno un recuerdo cruel de su fragilidad.
Era difícil aceptar que la mujer vibrante y llena de vida que conocía estuviera allí, tan vulnerable, pero necesitaba entender, necesitaba respuestas. Con pasos firmes, salió de la habitación y se dirigió al mostrador de enfermería. «Quiero hablar con el médico responsable», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su voz no tenía la autoridad de un magnate intocable, sino la súplica de un hombre desesperado. Minutos después, Emilio fue conducido a una sala de reuniones dentro de la UCI. El ambiente era frío, impersonal, con una mesa de vidrio en el centro y sillas acolchadas que parecían incómodas a propósito. Un médico de mediana edad, con una bata inmaculadamente blanca, entró con un expediente en las manos y una mirada demasiado profesional para la gravedad de la situación. «Señor Ferrer, soy el doctor Cárdenas. Su esposa sufrió un traumatismo craneal severo. Está en coma inducido para evitar la hinchazón cerebral, pero su condición es delicada». Emilio tragó saliva. «¿Va a despertar?». La pregunta salió antes de que pudiera prepararse para la respuesta. El médico vaciló por un segundo antes de contestar. «Es imposible predecir. El coma es una condición impredecible. Algunas personas despiertan en días, otras toman meses o no despiertan». La última parte de la frase golpeó a Emilio como un puñetazo. Se inclinó sobre la mesa sintiendo las manos sudar. «¿Y por qué pasó esto? ¿Cómo ocurrió el accidente?». El médico frunció el ceño y miró brevemente el reloj como si no tuviera tiempo para eso. «Fue atropellada, señor Ferrer. La trajeron en estado crítico. Afortunadamente, logramos estabilizarla». Algo en la forma en que dijo esas palabras hizo que Emilio se moviera incómodo en la silla. Atropellada. Valeria siempre había sido extremadamente cuidadosa. Nunca cruzaba fuera de la zona señalizada. Nunca caminaba distraída. Además, algo dentro de él le decía que esa explicación era demasiado simple. Pero ahora no era el momento de cuestionar. Era el momento de asegurar que ella permaneciera viva. La conversación con el médico terminó rápidamente, sin ninguna respuesta que ofreciera alivio. Emilio salió de la sala sintiendo un peso en el pecho, como si algo estuviera mal, y aún no pudiera identificar exactamente qué. Caminó de regreso hacia la habitación de Valeria, pero se detuvo antes de entrar. No soportaba verla en ese estado por mucho tiempo. Necesitaba aire. Cruzó los pasillos del hospital hasta salir al patio exterior, donde la brisa de la noche era fría y cortante. Respiró hondo, tratando de recuperar el control. Entonces sintió una mirada sobre él. Se giró y vio a un chico parado a pocos metros de distancia. Delgado, sucio, vestido con ropas raídas, debía tener unos 10 u 11 años. Sin embargo, sus ojos eran mucho más viejos que el resto de su cuerpo. El niño lo miraba sin miedo, como si estuviera allí por una razón muy clara. Emilio frunció el ceño. «¿Qué quieres?». El chico vaciló por un momento, pero luego dio un paso adelante. «Sé cómo salvar a su esposa». La frase fue dicha con una convicción perturbadora. Emilio parpadeó sin entender. El chico continuó. «Lo que le pasó a ella no fue un accidente». Por un instante, Emilio simplemente observó al chico, tratando de procesar sus palabras. ¿Qué sabía ese niño sobre Valeria? ¿Cómo podía afirmar con tanta certeza que el accidente no había sido un accidente? Su instinto inmediato fue ignorarlo. No tenía sentido. Pero algo en la expresión seria del niño lo impidió de simplemente alejarse. «¿De qué estás hablando?», preguntó con voz cargada de desconfianza. El niño miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchaba, y luego susurró: «Ella descubrió la verdad sobre este hospital, y ellos intentaron silenciarla». La mente de Emilio se revolvió. Esto era absurdo. ¿O no? Su mirada se fijó en el niño, evaluándolo. El chico parecía tenso, como si fuera consciente del peligro al que se exponía al contar aquello. Emilio cruzó los brazos, tratando de mantener un tono escéptico. «Estás inventando historias».
¿Qué fue exactamente lo que Valeria descubrió? El niño suspiró, claramente frustrado por la incredulidad del empresario. Puedo mostrarle, pero tiene que confiar en mí. Emilio soltó una risa seca. ¿Confiar en ti? Ni siquiera sé quién eres. El chico levantó el mentón. Me llamo Gael. Y si realmente quiere salvar a su esposa, necesita escucharme. Emilio sintió una mezcla de exasperación e inquietud. El chico hablaba con tanta certeza que era imposible ignorarlo completamente. Pero, ¿cómo podía tomar en serio a un niño de la calle? Esto era un delirio, una historia inventada por un niño desesperado por atención. Aún así, algo dentro de él lo impidió de marcharse. Valeria siempre decía que los niños del albergue sabían más de lo que aparentaban. ¿Sería este chico uno de los que ella ayudaba? ¿Por qué debería creerte?, preguntó, cruzando los brazos. Gael suspiró, demostrando una paciencia inusual para alguien de su edad. Porque lo vi. Vi lo que hacen aquí adentro. Y Valeria también lo vio. Ella estaba tratando de exponerlo todo. El corazón de Emilio martilló en su pecho. Quería descartar la idea, convencerse de que aquello era solo paranoia, pero algo en la mirada del chico le impidió ignorarlo. ¿Qué fue exactamente lo que viste? La vacilación en los ojos de Gael duró solo un segundo antes de que respondiera. Niños desaparecen. Dicen que son adoptados, pero nunca se vuelve a saber de ellos. Y eso no sucede solo en el albergue. Hay gente que también es llevada de este hospital. Las personas entran y nunca salen. Emilio sintió un escalofrío. No era ingenuo. Sabía que la corrupción existía en todos los niveles de la sociedad. Pero tráfico de personas dentro de un hospital de élite. ¿Era eso posible? Era un absurdo y, sin embargo, no podía descartar la idea. ¿Y qué descubrió Valeria al respecto?, preguntó, con la voz ahora más baja, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Gael miró de nuevo a su alrededor antes de responder, como si temiera que alguien estuviera observando. Su pequeño y delgado cuerpo parecía tenso, listo para huir en cualquier momento. Ella encontró pruebas, susurró acercándose a Emilio. Tenía un cuaderno lleno de anotaciones. Hablaba sobre el hospital, sobre los niños que desaparecían y sobre médicos involucrados. Ella sabía que estaban llevándose gente de aquí, gente de la que nadie se daría cuenta. Pero luego empezó a notar que no todos los desaparecidos eran invisibles. El estómago de Emilio se revolvió. Era difícil imaginar a Valeria, su esposa idealista y decidida, involucrada en algo así. Y peor aún, ahora parecía obvio que aquello tenía que ver con su accidente. La duda aún lo corroía, pero había algo que no podía negar. Valeria estaba en coma, y las explicaciones dadas hasta ahora no tenían sentido. Si Gael tenía razón, entonces ella se había convertido en una amenaza para alguien. ¿Dónde está ese cuaderno?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. El chico vaciló. En su estudio. Yo ayudé a Valeria a escribir algunas cosas. Ella siempre me decía que si algo le pasaba, debía encontrarlo a usted. Eso golpeó a Emilio como un puñetazo en el estómago. Valeria sabía que estaba en peligro, y ahora se encontraba ante una elección imposible. Ignorar esa advertencia y seguir con su vida o sumergirse en algo que claramente podría destruirlo. Por un largo momento, Emilio quedó en silencio, asimilando las palabras de Gael. Su mente racional gritaba que todo aquello era una locura, una conspiración absurda, alimentada por la imaginación de un niño de la calle. Pero entonces, recordó las veces en que Valeria mencionó sus sospechas, esos comentarios sutiles que él siempre desestimaba como paranoia o exageración. Las cosas no son como parecen, Emilio, solía decir. Él nunca les dio importancia. Nunca se preocupó por comprender el mundo de ella. Ahora su esposa estaba inconsciente en un hospital que, según ese chico, ocultaba algo terrible. ¿Y si Valeria tenía razón? Respirando hondo, tomó una decisión. «Llévame al estudio de ella», dijo, con la voz cargada de tensión. Gael asintió sin dudar.
como si ya esperara esa respuesta. Emilio miró el hospital una vez más, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo en su interior le decía que, al cruzar esa línea, no habría vuelta atrás. Pero, ¿qué más podía hacer? No era un hombre que huyera de los problemas y ahora, por primera vez, se enfrentaba a uno que no podía resolver con dinero o influencia. Con pasos rápidos, siguió a Gael por las oscuras calles de la ciudad, sin darse cuenta de que, en ese momento, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La caminata hasta el estudio de Valeria parecía interminable. El silencio de la noche fue interrumpido solo por el sonido de los pasos apresurados de Emilio y el bajo susurro de Gael, quien parecía consciente de la urgencia de la situación. Emilio miraba a su alrededor, preocupado por cualquier señal de que lo siguieran, aunque no sabía exactamente qué temía. Algo en esa misión, en ese camino, parecía completamente fuera de su control, pero al mismo tiempo sentía un impulso creciente de desesperación y rabia. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había percibido la realidad de Valeria? Durante años él solo se preocupó por números, contratos y ganancias. Lo único que importaba era el éxito, pero ahora veía claramente lo que realmente debía haber importado: la mujer que amaba y el mundo al que ella se dedicaba, un mundo mucho más allá del alcance de su poder y su riqueza. Finalmente llegaron a la entrada de un edificio antiguo en el centro de la ciudad, un lugar donde Valeria pasaba gran parte de su tiempo. Gael se detuvo frente a la puerta y miró a Emilio. Aquí. El joven no necesitó decir nada más. Emilio sacó las llaves del bolsillo y destrabó la puerta, el sonido metálico resonando en la silenciosa noche. El estudio de Valeria estaba sumido en una penumbra suave, con el olor familiar a pintura y madera vieja que él siempre evitaba, pero que ahora parecía reconfortante. El ambiente estaba desordenado, con papeles esparcidos por todas partes y lienzos inacabados con retratos de niños y escenas de calles empobrecidas. Nunca había entendido por qué ella dedicaba tanto tiempo a ese lugar, pero al observar las obras de arte sintió una conexión con ella, algo que había faltado en todos sus años juntos. Gael se movió rápidamente, dirigiéndose directamente a una mesa en el fondo. Allí, entre cuadernos y pinceles, había un pequeño cuaderno de tapa dura. El chico lo abrió con cuidado, como si el contenido fuera sagrado. Emilio se acercó, la ansiedad creciendo en su pecho. Cada página estaba repleta de anotaciones ilegibles, garabatos apresurados y fotos de niños que él no reconocía. Pero pronto las palabras comenzaron a tener sentido. Tráfico de órganos, Hospital San Gabriel, niños desaparecidos. Con cada línea que leía, la incredulidad de Emilio crecía. No sabía qué le aterrorizaba más: el hecho de que Valeria supiera de todo, o lo ignorante que había sido, ajeno a la realidad de ella. A medida que Emilio avanzaba en las páginas del cuaderno, su mente parecía girar con cada nuevo descubrimiento. Valeria había realizado una investigación detallada, no solo sobre el hospital, sino sobre una red de desapariciones que se extendía mucho más allá de lo que él podría imaginar. Las palabras de ella empezaron a tomar forma y una sensación de urgencia lo invadió. Ahora entendía que aquel accidente no había sido una coincidencia, no era algo que pudiera ser simplemente ignorado. Valeria estaba involucrada en algo mucho mayor, mucho más peligroso que cualquier transacción inmobiliaria con la que él jamás hubiera lidiado. Esto era una cuestión de vida o muerte, y él ya no podía permitirse ser solo un espectador. Gael, que había permanecido en silencio al lado de Emilio, observaba atentamente. El chico no parecía sorprendido. Su expresión era seria, como si ya supiera que aquel descubrimiento sería solo el comienzo de algo mucho más complejo y amenazador. Ella estaba a punto de descubrir más, ¿no es así?, preguntó Emilio con la voz temblorosa. Gael asintió. Estaba a punto de exponerlo todo, pero alguien la hizo callar antes.
El miedo creció dentro de Emilio, pero sabía que ya no había tiempo que perder. No podía esperar más. Tenía que actuar ahora. ¿Y qué sugiere que hagamos? Gael lo miró con ojos intensos. Salvar a su esposa y exponer la verdad. Esas simples pero directas palabras resonaron en el fondo del alma de Emilio. Eso era todo lo que debía hacer ahora. Sin perder más tiempo, Emilio tomó el cuaderno y lo guardó cuidadosamente en su bolso. «Salgamos de aquí», dijo, ya tomando la iniciativa. Gael lo siguió y ambos salieron del estudio sin más palabras. En el momento en que llegaron a la calle, Emilio sintió una ola de frío recorrer su cuerpo. Algo estaba mal. La calle, que antes parecía tranquila, ahora transmitía una tensión palpable en el aire. El silencio, que debería ser reconfortante, resultaba desconcertante. De repente, la sensación de ser observado lo invadió y giró la cabeza, sintiendo el peso de cada paso que daba. Pero, antes de que pudiera pensar en otra cosa, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «Señor Ferrer, es bueno verlo por aquí». Emilio se congeló. Era el doctor Cárdenas, acompañado de 2 guardias corpulentos, cada uno con una mirada implacable. Estaban a lo lejos, pero la amenaza era clara. «Doctor Cárdenas», respondió Emilio, tratando de mantener la calma. «¿Qué está pasando?» El médico sonrió fríamente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que ya sabe de qué se trata. ¿No es así? Usted y su amigo tienen algo que no deberían tener». El peso de la situación cayó sobre Emilio como una avalancha. Los guardias de Cárdenas eran imponentemente grandes, y la forma en que él los acompañaba, con una sonrisa enigmática, dejaba claro que no estaban allí por casualidad. Emilio sintió su estómago encogerse. Había una tensión en el aire, como si algo muy grande estuviera a punto de suceder, y él ya podía prever que salir de allí sin más problemas sería casi imposible. Gael, por su parte, parecía calmado, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Emilio no podía descifrar. Sabía que, a pesar de ser solo un chico, Gael estaba mucho más involucrado en la historia de lo que él había creído inicialmente. «Usted sabe muy bien de qué estoy hablando, Ferrer», dijo Cárdenas con una calma inquietante. «¿Realmente cree que puede salir impune después de meterse en lo que no debe?» Emilio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero se obligó a mantener la compostura. «No sé de qué está hablando», respondió con voz firme, tratando de adoptar el tono de indiferencia que usaba en negociaciones. Pero sabía que aquella historia ya no se trataba de negocios o poder, se trataba de vida o muerte. Y en ese momento, Valeria, su esposa, era el punto de vulnerabilidad más importante de todos. Cárdenas dio un paso adelante, con los guardias aún más cerca. «Basta de mentiras, señor Ferrer», dijo, con palabras más frías que antes. «Usted sabe exactamente lo que encontró y sabe que no será fácil mantener la boca cerrada. Si es inteligente, retrocederá ahora, saldrá por esa puerta y olvidará lo que vio. De lo contrario, será más difícil para usted, para Valeria, para todos». Emilio sintió el peso de las palabras de Cárdenas y el miedo empezó a adueñarse de él, pero se negó a ceder. No podía. Valeria contaba con él. Respiró hondo y miró a Gael, que lo observaba atentamente, como si esperara una señal. Algo en ese momento lo hizo tomar una decisión que lo cambiaría todo. No podía seguir siendo el hombre que escondía la cabeza en la arena. Tenía que actuar. «¿Cree que puede amenazarme y que me callaré?», preguntó Emilio, con voz ahora más firme que nunca. «Subestima la valentía de alguien que tiene todo que perder». Cárdenas sonrió, pero la sonrisa ya no era amistosa. La valentía es algo muy hermoso, pero si no sabe con qué se enfrenta, será inútil. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de algo peligroso e incontrolable. Emilio sentía su corazón martillar en el pecho, pero mantuvo la postura firme.
Sabía cómo lidiar con hombres poderosos y manipuladores. Pero este juego era diferente. No se trataba de una negociación corporativa. La única cosa en riesgo ahora era su vida y la de Valeria. «Si yo fuera usted, olvidaría esta conversación», continuó Cárdenas, dando un paso más cerca. «Tiene dinero, Ferrer. Tiene una vida cómoda. Esto no es su mundo. No vale la pena morir por algo que no se puede cambiar». Pero Emilio sabía que esa era la mayor mentira de todas. Él podía cambiar las cosas. Y era precisamente por eso que Cárdenas estaba allí intentando intimidarlo. Si lo que Valeria descubrió era real, entonces había algo gigantesco detrás de ese hospital. Algo que, de ser revelado, podría destruir no solo el esquema criminal, sino a las personas influyentes involucradas en él. Gael tiró de la manga de la camisa de Emilio, un gesto sutil que decía mucho. «Tenemos que salir de aquí», murmuró. Emilio no respondió, pero sabía que el chico tenía razón. Tenía que salir de ese callejón antes de que fuera tarde. ¿Pero cómo? La mirada de Emilio se fijó en los guardias. Dos hombres fuertes, bien entrenados, claramente esperando solo una orden para actuar. Él no tenía ventaja física contra ellos, y huir sin un plan sería un suicidio. Pero entonces notó algo. El estacionamiento estaba a pocos metros y detrás de él un pequeño callejón oscuro. Si lograban correr hacia allí, tal vez tendrían una oportunidad. Sin dudarlo, hizo lo único que podía sorprender a los hombres de Cárdenas. «¡Corre!», gritó a Gael, y en el mismo instante empujó a uno de los guardias hacia atrás con toda la fuerza que pudo reunir. Fue suficiente para causar una breve confusión. Gael reaccionó rápidamente, dirigiéndose hacia el callejón, y Emilio lo siguió, sintiendo los pesados pasos detrás de él. «¡Atrápenlos!», escuchó la voz irritada de Cárdenas resonar por el oscuro pasillo. El corazón de Emilio latía tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. No era un hombre acostumbrado a correr por su vida, pero ahora no tenía elección. Cada paso en falso podía ser fatal. La adrenalina ardía en las venas de Emilio mientras corría por el oscuro callejón, escuchando los pasos pesados de los guardias justo detrás. Gael, a pesar de ser pequeño, era ágil y veloz, esquivando obstáculos sin esfuerzo. Emilio, por su parte, sentía cada músculo protestar contra ese esfuerzo. No era un hombre acostumbrado a huir, mucho menos a correr en plena noche para salvar su propia vida. Pero algo dentro de él, un instinto primitivo, lo impulsaba a continuar. No podía ser atrapado, no ahora. Gael giró bruscamente a la izquierda, entrando en un corredor aún más estrecho entre dos edificios antiguos. Emilio lo siguió, sintiendo la rugosidad de la pared arañar su mano al apoyarse para mantener el equilibrio. «Ya casi llegamos», susurró Gael sin siquiera mirar hacia atrás. Emilio no sabía a dónde se dirigían, pero confió en el chico. Escuchaba a los guardias acercarse, voces airadas ordenando que se detuvieran. Pero él no se detendría. No ahora. No después de todo lo que había descubierto. Saliendo del callejón, se encontraron con una calle poco iluminada. Había un autobús viejo estacionado con un grupo de personas alrededor y al fondo una moto abandonada cerca de un contenedor de basura. Emilio sabía que no tendría tiempo para decidir. Gael no dudó. Corrió directamente hacia la moto. «¿Sabes conducir esto?», preguntó, sacando rápidamente algo del bolsillo y tratando de arrancar el motor. «No tengo ni idea», respondió Emilio, aún recuperando el aliento. «Pero creo que tendré que aprender ahora». Sin alternativa, Emilio se subió a la moto mientras Gael manipulaba los cables del panel. El motor rugió débilmente y por un segundo Emilio pensó que no arrancaría. Pero entonces, con un último giro, el sonido del motor llenó el silencio. «¡Aguanta firme!», gritó Gael, saltando a la banqueta en el mismo instante en que los guardias doblaban la esquina. «¡Atrápenlos!», bramó Cárdenas. Pero ya era tarde.
Emilio giró el acelerador con fuerza, sintiendo la moto dispararse hacia adelante. El viento le golpeaba la cara mientras la ciudad pasaba en destellos borrosos de luz. Estaban lejos de estar seguros, pero al menos, por ahora, aún tenían una oportunidad. La moto avanzaba por la ciudad como un rayo, deslizándose entre autos y semáforos en rojo, mientras Emilio se aferraba al manillar con fuerza. El viento frío le cortaba la cara, y su corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar en cualquier momento. Gael se aferraba firme detrás de él, mirando por el retrovisor a cada segundo para verificar si aún lo perseguían. ¡Viene un carro!, gritó el chico al oído de Emilio. ¡Son ellos! Emilio miró rápidamente por el espejo retrovisor y sintió que se le helaba la sangre. Un SUV negro los perseguía, rasgando las calles con una velocidad aterradora. Los faros altos iluminaban la parte trasera de la moto como si fueran dos ojos depredadores. ¡Aguanta firme!, gritó Emilio, girando el acelerador al máximo. La moto rugió y ganó más velocidad, pero el SUV continuaba en su persecución, implacable. Los neumáticos chillaban en el asfalto mientras Emilio tomaba curvas cerradas, tratando de despistar a los perseguidores. Pero ellos eran rápidos, organizados. No solo intentaban asustarlos, querían eliminarlos. «Ahí hay un viaducto», indicó Gael. Emilio vio la estructura de concreto acercarse rápidamente. Era una avenida elevada, con una curva peligrosa. Si lograba tomar ese camino, tal vez podrían perderse entre las calles secundarias. Pero era arriesgado. Un error y podrían caer directamente en el tráfico de abajo. «¿Confías en mí?», preguntó a Gael sin quitar los ojos de la carretera. El chico vaciló por un segundo, pero luego apretó aún más las manos en la cintura de Emilio. «No tenemos elección». Tomando la decisión en un instante, Emilio inclinó la moto hacia la derecha y entró en el estrecho acceso del viaducto. El motor rugió mientras subían la empinada rampa y el SUV intentó seguirlos, pero perdió tracción por unos segundos. Fue la brecha que necesitaban. Emilio aceleró con todo, esquivando un auto que venía en sentido contrario. La ciudad abajo parecía lejana, un borrón de luces y concreto. El viento aullaba a su alrededor, haciendo cada movimiento aún más arriesgado. Pero entonces, finalmente, vieron la salida del viaducto. Emilio tomó una curva cerrada y con un último impulso bajó a una calle lateral. El SUV no pudo reaccionar a tiempo, pasó directo por el acceso y desapareció en el denso tráfico. Gael soltó un suspiro de alivio. «Creo que los despistamos». Pero Emilio sabía que esto estaba lejos de terminar. Habían escapado por poco, pero no estaban seguros. Aún no. «Tenemos que encontrar un lugar para escondernos y planear el siguiente paso», dijo, con la voz todavía cargada de adrenalina. Esto fue solo el comienzo. La moto se deslizaba por las calles más oscuras de la ciudad, mientras Emilio intentaba encontrar un lugar seguro para detenerse. Todo su cuerpo estaba tenso, aún procesando la persecución que casi les cuesta la vida. Gael, detrás de él, respiraba rápido, pero se mantenía callado, como si ya estuviera acostumbrado a ese tipo de situaciones. Emilio sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de lo que eso significaba. El chico no debería vivir así. Debería estar en la escuela, jugando, soñando con un futuro. Pero, en cambio, estaba huyendo por su vida al lado de un hombre que, hasta hace unas horas, ni siquiera creía que algo así pudiera existir. Después de algunos minutos de silencio absoluto, Emilio finalmente encontró un lugar discreto para detenerse. Era un estacionamiento abandonado detrás de un taller cerrado. Apagó la moto y bajó rápidamente, sintiendo las piernas temblar ligeramente por la tensión acumulada. Gael saltó enseguida y miró a su alrededor antes de hablar. «Ellos seguirán buscándonos». Su voz era grave, llena de certeza. Emilio se pasó la mano por la cara sudorosa y respiró hondo. «Lo sé», respondió.
El miedo aún rondaba su pecho, pero ahora había algo más fuerte apoderándose de él: la determinación. Habían intentado matarlo, habían intentado silenciarlo de la misma forma en que intentaron silenciar a Valeria. Eso significaba que estaban en el camino correcto. «Tenemos que actuar rápido», dijo Gael, sentándose en el suelo y sacando el cuaderno de Valeria de su chaqueta. «Aquí hay nombres, fechas, lugares, pero necesitamos a alguien que pueda exponer esto». Emilio asintió. Su instinto siempre había sido resolver las cosas solo, pero ahora entendía que este juego era mucho mayor que él. Necesitaban aliados. «Conozco a un periodista», dijo, con las palabras saliendo con vacilación. «No es alguien que acepte sobornos ni se intimide fácilmente. Si hay alguien que pueda exponer esto, es él». Gael levantó la mirada. «Entonces tenemos que encontrarlo antes de que nos encuentren». La mente de Emilio giraba a gran velocidad. Había pasado toda su vida creyendo que el dinero y el poder eran suficientes para resolver cualquier problema. Pero ahora se daba cuenta de que estaba tratando con algo que operaba en las sombras, algo que ni toda su influencia podría detener. Tenía que ser estratégico. «Salgamos de aquí antes del amanecer. Si nos quedamos mucho tiempo en el mismo lugar, nos encontrarán». Gael estuvo de acuerdo, cerrando el cuaderno con cuidado y guardándolo en la chaqueta. Emilio miró al cielo oscuro sobre ellos y sintió un peso en el pecho. No sabía lo que sucedería a continuación, pero de algo estaba seguro: ya no podía dar marcha atrás. El tiempo era un enemigo invisible. Emilio sabía que cada minuto detenido allí significaba un riesgo mayor. Su corazón aún latía fuerte, vestigio de la fuga alocada, pero su mente ya trazaba el siguiente paso. Tomó el celular y marcó un número que no usaba hacía años: Javier Méndez, un periodista de investigación que ya había enfrentado gigantes de la corrupción y había sobrevivido para contar la historia. Emilio no tenía la certeza de que él contestaría. No eran amigos. De hecho, él siempre evitaba ese tipo de gente, aquellos que veían la verdad como un deber por encima de cualquier consecuencia. Pero ahora, irónicamente, necesitaba a alguien así. Después de unos toques, la llamada fue contestada. «¿Quién es?». La voz de Javier era ronca, cargada de desconfianza. «Es Emilio Ferrer», respondió sin rodeos. Un breve silencio del otro lado. «¿El magnate del sector inmobiliario? ¿Qué demonios quiere de mí?». Emilio miró a Gael, que observaba todo en silencio, atento. «Tengo una historia que querrá escuchar, pero no por teléfono. Es grande, Javier, algo que puede derribar a mucha gente». Hubo otro silencio, más prolongado. «¿Dónde está?», preguntó finalmente Javier. Emilio vaciló. Cualquier encuentro era un riesgo, pero también sabía que si esperaba demasiado, podría ser tarde. «He enviado una dirección», dijo al fin, «pero venga solo». El periodista llegó en menos de una hora. Conducía un carro discreto, sin placas visibles. Cuando bajó, Emilio lo reconoció de inmediato. Incluso después de años sin verlo, Javier no había cambiado mucho. Su cabello canoso estaba un poco más ralo, las ojeras más profundas, pero la mirada inquisitiva seguía igual. «Eso más te convenga, Ferrer», dijo sin rodeos. Emilio abrió la chaqueta y sacó el cuaderno de Valeria. «Lea», dijo simplemente. Javier frunció el ceño, tomó el cuaderno y hojeó las primeras páginas. Su rostro cambió de inmediato. La expresión escéptica fue reemplazada por algo más serio, casi sombrío. «¿De dónde sacó esto?», preguntó, mirando directamente a Emilio. Emilio intercambió una mirada rápida con Gael antes de responder. «Era de mi esposa. Ella descubrió todo esto, y ahora está en coma, después de un accidente muy conveniente». Javier no respondió de inmediato. Continuó hojeando el cuaderno, absorbiendo cada anotación, cada nombre, cada conexión. Su mirada se volvía más seria con cada página. «Esto no es solo tráfico de órganos»,
murmuró, como si hablara consigo mismo. Esto es un esquema internacional. Hay médicos involucrados, políticos, empresarios. Dios mío. Levantó la mirada hacia Emilio. Si esto es verdad, no estamos hablando solo de un hospital corrupto. Estamos hablando de algo que puede sacudir a todo el país. Emilio asintió. Ya lo sabía. Lo sentía en lo más profundo desde que se dio cuenta de que Valeria no estaba solamente ayudando a niños en situación de calle. Ella estaba tratando de derribar un imperio criminal y casi muere por ello. Javier cerró el cuaderno y respiró hondo. Entiende que, si publico esto, vendrán por mí, por usted, por ese chico, señaló a Gael, quien no se intimidó. Sé exactamente de lo que son capaces esos tipos. Emilio cruzó los brazos. Por eso tenemos que ser rápidos. Si expone esto antes de que nos eliminen, tal vez tengamos una oportunidad. Javier guardó silencio por un instante, como si ponderara todas las implicaciones de aquella decisión. Luego asintió. Necesito verificar algunas informaciones. Pero si esto es legítimo, le prometo que esta historia saldrá. Emilio sintió un alivio mezclado con ansiedad. Tenían un plan, pero aún no estaban fuera de peligro. ¿Hay un lugar seguro donde podamos escondernos hasta que esto se haga público?, preguntó. Javier pensó un momento. Tengo un contacto, una casa apartada, donde nadie nos encontrará, pero tienen que confiar en mí. Emilio miró a Gael. El chico se encogió de hombros. No tenemos muchas opciones. Sin más palabras, entraron en el carro de Javier. Emilio miró por el retrovisor, sintiendo que estaban siendo observados. La ciudad parecía respirar peligro, como si cada sombra ocultara a un enemigo listo para atacar. Pero ahora ya no había vuelta atrás. Habían cruzado la línea. El carro de Javier avanzaba por las calles de la ciudad con las luces apagadas, deslizándose como una sombra entre callejones y avenidas desiertas. Emilio sentía el peso de la tensión en cada curva, cada semáforo ignorado. Nunca había estado tan consciente de su vulnerabilidad como ahora. Toda su vida se había construido sobre la seguridad, el control y la previsibilidad. Pero en ese momento era solo un hombre huyendo, dependiendo de un periodista obstinado y de un niño de la calle para mantenerse vivo. ¿Cuánto tiempo hasta que sueltes la materia?, preguntó Emilio, rompiendo el silencio opresivo dentro del carro. Javier miró por el retrovisor antes de responder. Depende. Si suelto todo de una vez sin pruebas sólidas, ellos apagan la historia antes de que se difunda. Necesito algo más concreto. Necesito documentos, imágenes, cualquier cosa que los ate sin posibilidad de negación. Gael, que estaba en el asiento trasero, habló por primera vez desde que entraron. El hospital tiene registros. Vi a Valeria tratando de acceder a una base de datos la última vez que estuvo en el albergue. Dijo que las pruebas estaban allí, pero necesitaba una forma de obtenerlas. Emilio sintió que su estómago se revolvía. Entrar de nuevo en el hospital, después de todo lo ocurrido, era un suicidio, pero al mismo tiempo tenía sentido. El cuaderno de Valeria era poderoso, pero solo era un conjunto de anotaciones. Necesitaban algo irrefutable, algo que ningún tribunal pudiera ignorar. Javier asintió lentamente. Si conseguimos eso, no habrá forma de que se salven. Pero entrar en ese hospital ahora es una locura. Emilio apretó los puños. Locura o no, es la única oportunidad para salvar a Valeria. Javier suspiró, dándose cuenta de que Emilio no cambiaría de idea. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan. Nada de actuar por impulso. Emilio miró a Gael. Tú conoces el hospital mejor que yo. ¿Hay alguna forma de entrar sin ser vistos? El chico pensó unos segundos antes de responder. Hay una entrada lateral, usada para descargar suministros. Pocas cámaras, pocos guardias, pero no sabemos dónde están los archivos. Javier esbozó una leve sonrisa. Ah, pero eso yo puedo averiguarlo. Sacó su celular y tecleó algo rápidamente. Tengo un contacto que puede hackear el sistema del hospital
y darnos un mapa interno. Pero si vamos a hacer esto, tenemos que actuar antes de que se den cuenta de que estamos vivos. El silencio volvió a reinar en el carro. Emilio sabía que estaban a punto de lanzarse a algo demasiado peligroso, quizá imposible, pero no podía retroceder. No ahora, no después de todo lo que Valeria había sacrificado para llegar tan lejos. «Vamos a acabar con esto», dijo, con voz cargada de determinación. «Derribemos a esos tipos de una vez por todas». La operación se llevó a cabo rápidamente, sin margen para errores. Gael entró al hospital disfrazado entre los visitantes, manteniéndose invisible como siempre hacía en las calles. Emilio y Javier esperaban afuera, con los ojos fijos en la pantalla del laptop mientras se ingresaba el código de acceso a la red interna. El tiempo parecía arrastrarse, cada segundo un riesgo mayor. Entonces, de repente, la pantalla parpadeó. Conexión establecida. Javier comenzó a extraer los archivos y Emilio vio en tiempo real los horrores que Valeria intentaba exponer. Informes falsificados, registros borrados, nombres de niños que oficialmente habían sido adoptados, pero que en realidad nunca salieron del hospital. La prueba definitiva. Todo estaba allí. Javier no perdió tiempo. Con un clic, envió todo a múltiples periodistas y medios independientes. Ya no había forma de ocultarlo. Cuando Gael salió del hospital y corrió hacia ellos, supieron que habían ganado. Días después, la historia explotó en los noticieros. El hospital fue cerrado, se realizaron arrestos, pero Emilio sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Valeria seguía en coma y los verdaderos responsables continuaban en las sombras, pero ahora, por primera vez, Emilio Ferrer sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Ya no era el hombre que solo construía edificios y acumulaba riquezas. Ahora estaba dispuesto a usar todo lo que tenía para derribar a aquellos que creían estar por encima de la justicia, porque la verdad tenía un precio y él estaba dispuesto a pagarlo.